Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, ¿qué tiene que ver el sueño con la obesidad? ¿O la falta de sueño con la obesidad? Pues parece que no, pero tiene mucho que ver. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de la relación directa que hay entre la dificultad para dormir, o sea, lo que llaman insomnio, y la dificultad para bajar de peso. La obesidad está acabando con el planeta. Es una epidemia. Hay obesidad en niños, obesidad en adultos y en todos los países. Los países mientras más desarrollados, Estados Unidos, México, España, mientras más desarrollados son, más obesidad tienen. Pero hay otra cosa, y es que cada vez hay más personas que también padecen de insomnio, o sea, no pueden dormir bien. De hecho, eso ha creado una industria farmacéutica espectacularmente rica, porque venden productos para forzar a la persona a dormir, fármacos, químicos. La realidad es que nosotros hemos descubierto, trabajando con el metabolismo y con más de 25,000 personas, hemos descubierto que si usted no duerme bien, usted tampoco va a bajar de peso bien. Ahora, quiero que usted entienda por qué, la relación de por qué. Es un problema de tipo hormonal. Y vamos a hablarle no solamente de las causas del problema, vamos a hablarle también de las soluciones, de forma que usted le pueda sacar provecho a esta información. Voy a ir un momentito a la pizarra para dibujarles un cuerpo y hablar un poquitito de la parte hormonal y de las causas de esa falta de sueño, de esa dificultad para dormir, de ese insomnio que luego resulta en obesidad. Vamos a hablar un momentito de eso, fíjense. Ok. Yo si fuera a dedicarme a dibujar me moría de hambre, pero por aquí viene el hombrecito mío. Okay. El cuerpo humano funciona coordinándose internamente con las hormonas. No hay nada más poderoso dentro de un cuerpo humano que las hormonas. Fíjense, una hormona es tan y tan poderosa que puede cambiar la estructura del cuerpo. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo de hombre, pero si yo empezara a inyectarme la hormona femenina que se llama estrógeno, dentro de poco me van a salir senos y la voz se me pone finísima. Excúsenme por eso. Pero si una persona, por ejemplo, una mujer empieza a inyectarse la hormona masculina que se llama testosterona, que algunas mujeres lo hacen para alzar pesas y construir músculos, hay mujeres que son fisiculturistas, o sea que levantan pesas, pues le sale barba, se le pone la voz ronca y le sale mucha musculatura. O sea, que una hormona tiene el poder de cambiar la estructura del cuerpo. Son las hormonas las que permiten la gestación, de que una mujer pueda dar a luz, de que pueda crear los hijos, de que pueda crear las generaciones futuras. O sea, no hay nada más poderoso en el cuerpo humano que las hormonas. Hay distintas hormonas, pero hoy vamos a hablar de un problema hormonal que evita que la persona pueda dormir. Y eso va a evitar que entonces la persona pueda también bajar de peso. Fíjense, aquí atrás del cuerpo, a la parte de atrás, están los riñones. Cada uno de nosotros tiene 2 riñones. Arriba de los riñones hay 2 glándulas pequeñas que se llaman las adrenales. Esas glándulas que se llaman las adrenales, se llaman adrenales porque esas glándulas producen adrenalina. La adrenalina es una hormona que se produce cuando nosotros tenemos que entrar en acción. Cuando usted tiene que correr o pelear, pues se produce la adrenalina. Si usted pasa un susto, se produce adrenalina. Muchos de los suplementos naturales que hay en la calle, que de hecho ayudan a la persona a adelgazar, pero le dañan el sistema hormonal y después la persona engorda muchísimo, son cosas como, por ejemplo, suplementos que utilizan cafeína, guaraná, y son suplementos que utilizan estimulantes. Y usted se lo venden porque usan cosas que son estimulantes, que lo que hacen es que estimulan a la fuerza la glándula adrenal para que produzca adrenalina, para que usted sienta energía, para que con esa energía pueda quemar la grasa y adelgace. El problema que tiene es que cuando usted usa un estimulante, aunque sea natural, daña la glándula adrenal, porque la glándula adrenal, que es de este tamaño y rosada, color rosada, se va creciendo, se produce lo que se llama agotamiento adrenal
Y después de eso, esa persona se le hace casi imposible volver a adelgazar, porque básicamente quema las adrenales. Y las quema porque le pone demasiada estimulante, demasiado café, demasiado guaraná, demasiada adrenalina. La explota para los efectos de decirlo, ¿no? Entonces, la adrenalina es una de las hormonas. Ahora, hay otra hormona que se produce en las glándulas adrenales que se llama cortisol. El nombre correcto de esa hormona en español se llama glucocorticosteroides. Yo uso el nombre en inglés porque es mucho más fácil hablar de cortisol que hablar de glucocorticosteroides. Pero las personas me entienden. Es una hormona que es la hormona del estrés. La adrenalina es la hormona de la acción. Y el cortisol, eso no estaba en el episodio. El cortisol es la hormona del estrés. La hormona del estrés se produce cuando uno pasa un mal rato, un susto, problemas con la pareja, problemas con el jefe, obstáculos en la vida, apretamientos económicos, cualquier situación que nos cause estrés. El cuerpo responde produciendo cortisol. Ya han visto en mi libro El Poder del Metabolismo que el cortisol engorda. Y le engorda especialmente en el área del abdomen. Porque el efecto que tiene el cortisol es que cuando usted pasa estrés, el cortisol obliga al hígado a sacar hacia afuera un exceso de glucosa. Y como esa glucosa usted no la está usando, corriendo, haciendo ejercicio, pues se acumula principalmente en el área de la grasa. Porque sale de este área y por aquí mismo más o menos se queda. La gente cuando tiene mucho estrés echa mucho abdomen. Ahora, vamos a hablar un momentito de lo que empezamos a hablar, de por qué muchas personas no pueden bajar de peso, simple y sencillamente porque no duermen. Pero vamos a empezar a decir por qué no duermen. Fíjense, lo que se ha descubierto es esto. La hormona cortisol es una hormona de estrés, pero es una hormona que, como es de estrés, es una hormona también que es una hormona de alerta. Alerta. ¿Alerta qué? Alerta al peligro. Cuando usted pasa un mal rato, el cuerpo quiere estar alerta. Y el cortisol lo que hace es que le da un mensaje a todas las células, a todas las neuronas, a todas las células nerviosas, a todas las células del cerebro, de que hay un peligro. Y cuando hay un peligro, ¿qué usted hace? Pues usted está alerta. ¿Qué pasa? ¿Cómo pudiera usted dormir de noche si está alerta? No puede. Para usted poder dormir necesita estar tranquilo. Y no en una alerta como que le va a caer el techo encima o viene un dinosaurio a comérselo. Cuando una persona pasa mucho estrés, pues va a haber mucho cortisol. Y si hay mucho cortisol, hay demasiado alerta y el cuerpo no puede dormir. Y cuando la persona no puede dormir, simple y sencillamente no repara. Cuando usted duerme, el cuerpo repara. ¿Qué repara? Repara todas las células dañadas, todo lo que haya que reemplazar, saca los tóxicos hacia afuera. O sea, el momento de reparación del cuerpo es cuando usted duerme. Es tan importante dormir que si usted no duerme bien, si no duerme por lo menos 7 horitas buenas, usted no va a poder adelgazar. Es imposible adelgazar. Toda persona que no duerme se levanta por la mañana arrastrándose y hasta que no se toma un café no arranca, porque tiene que meter un estimulante para compensar el hecho de que su cuerpo no está descansado. Se supone que si usted duerme bien, usted se levante descansado. Ahora, seguimos hablando de hormonas. Ya usted sabe que si tiene mucho estrés, le produce un estado de suprema alerta, de peligro, y usted no va a dormir. Y si no va a dormir, tampoco va a adelgazar. ¿Por qué no va a adelgazar? Pues no va a adelgazar porque si usted no duerme, los niveles de cortisol se quedan muy altos. Y como se quedan muy altos, cuando usted amanece por la mañana, que se supone que ese cortisol ya se haya ido del cuerpo, está tan alto que está en alerta todavía y como el cortisol engorda, pues no puede quitar la grasa. O sea, todas esas personas que han conocido a alguien que se ha puesto cortisona en el cuerpo porque tenía una inflamación o lo que sea, han visto como la cortisona engorda. La cortisona engorda. Hay medicamentos, una cantidad de ellos, que son a base de cortisona. El cortisol es cortisona. Lo que pasa es que cuando lo produce la farmacéutica se llama cortisona y cuando lo produce el cuerpo humano se llama cortisol. Pero es la misma sustancia, es la misma hormona, hace lo mismo y engorda. Entonces, si hay mucho cortisol en el cuerpo, ya sea porque pasó mucho estrés o porque no durmió bien, que eso causa estrés al cuerpo y levanta el cortisol, usted no va a adelgazar, no importa la dieta que haga, porque entonces se afecta la producción de energía del cuerpo. Ahora, seguimos hablando de hormonas y cómo las hormonas causan esa falta de sueño, ese insomnio que luego le permite o no le permite adelgazar. Fíjese, aquí
hay otra glándula, que es la glándula tiroides, que le hemos hablado anteriormente. Es la glándula que controla el metabolismo. Esa glándula tiroides controla toda la energía del cuerpo. Toda la producción de energía de su cuerpo se controla desde la glándula tiroides. Podríamos decir que la glándula tiroides es como si fuera el pedal acelerador de su cuerpo. Las personas que tienen problemas de hipotiroidismo, pues tienen problemas de que se deprimen, tienen insomnio, las manos y los pies frías, la piel reseca, no pueden bajar de peso, retienen líquido, pueden perder interés en el sexo, padecen de estreñimiento, las heridas no les sanan fácil, se infectan con facilidad, tienen muchas infecciones, es un desastre. La persona que tiene hipotiroidismo tiene un metabolismo lento y se le va a hacer dificilísimo adelgazar. Ahora, la tiroides, cuando no produce suficiente de su hormona que se llama tirosina, cuando no produce de la hormona tirosina suficiente, le causa estrés al cuerpo. Y cuando le causa estrés al cuerpo, el cuerpo responde al estrés siempre produciendo cortisol. Siempre que hay estrés, ya sea de afuera o de adentro, el cuerpo produce cortisol. Si produce mucho cortisol, hay mucha alerta. Si hay mucha alerta, usted no duerme. Si usted no duerme, usted no adelgaza. Y entonces es un círculo vicioso del que parece que uno no pudiera salir. Fíjese, la forma en que se resuelve todo esto es, por ejemplo, cuando usted ve algo como el libro El Poder del Metabolismo. Este libro básicamente lo que le da son técnicas de cómo usted recuperar su metabolismo. Recuperar su metabolismo para lograr que todas estas hormonas entren en un balance hormonal. Balance. La palabra aquí es balance. Balance hormonal. ¿Qué buscamos cuando arreglamos el metabolismo? Buscamos un balance hormonal. Que no haya falta de tirosina, que no haya exceso de cortisol, que no haya exceso de adrenalina. Y cuando queremos adelgazar, por episodios anteriores, queremos reducir la cantidad de la hormona que se llama insulina. La insulina es otra hormona, que es la hormona que produce el páncreas, que es la que le falla a los diabéticos y es la hormona que le hace engordar. Así que, ¿qué estamos buscando dentro de todo esto? Estamos buscando un balance hormonal. Pero estamos buscando un balance hormonal a base de educarnos de cuáles son las cosas que su cuerpo necesita para que pueda estabilizar todo esto, porque el cuerpo de por sí está bien diseñado, no está mal hecho. Papá Dios no hace porquería, está bien hecho el cuerpo, pero es cuestión de uno entenderlo cómo funciona, darle lo que necesita, limpiarlo un poquito y automáticamente usted tiene metabolismo y puede adelgazar. Para los amigos que están en México, pues hay una versión del libro El Poder del Metabolismo para México. Gracias a México por darnos tanto apoyo, tanto éxito que hemos tenido con el libro allá. Ya próximamente estaremos abriendo allá las operaciones de Relax Slim, de Natural Slim y demás, porque nos la están pidiendo a gritos. Y para algunos que les gusta leer en inglés solamente, porque tenemos muchos hispanos, latinos que viven en Estados Unidos, pues tenemos el libro en inglés que se llama The Power of Your Metabolism. Sea cual sea, el punto es, y regresando a este tema, que si usted no duerme, si no logra dormir correctamente y descansar, no va a poder adelgazar. En un próximo episodio le traigo algunas soluciones que podemos utilizar para nosotros lograr dormir correctamente. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.